Estimados alumnos, bienvenidos. En el día de la fecha vamos a proceder a desarrollar la unidad número 11 de nuestro programa de estudio, la cual consiste en procesos monitorios y procesos de ejecución. En cuanto a los procesos de estructura monitoria, debemos decir que son unos procesos especiales, diferentes a los demás procesos que conocemos, en cuanto a la forma en la que se desarrolla, puesto que primeramente en los mismos la primera resolución que dicta el juez es el despacho monitorio, que anteriormente con la ley 6002 se denominaba sentencia monitoria. Dentro de las características que posee dicho proceso se encuentra la de que pospone justamente y desplaza el contradictorio. Pospone el contradictorio para un momento posterior a la notificación del despacho monitorio y lo va a desplazar hacia la contraparte, es decir, hacia la parte ejecutada, quien va a tener la iniciativa de justamente iniciar el mismo. En cuanto a la regulación en el Código Procesal Civil y Comercial de los procesos de estructura monitoria, debemos decir que los mismos se encuentran regulados en el artículo 400, a partir del artículo 475 del Código, y en este sentido se desarrollan en 9 incisos. Específicamente nosotros en esta unidad vamos a desarrollar el inciso número 9. El artículo 475 entonces dice que se aplicarán las normas del presente título a las controversias que versen sobre, inciso 9, los procesos de ejecución, en los casos autorizados por este código u otras leyes, con excepción de la ejecución de sentencia, en cuanto a lo que no esté regulado en las normas específicas. En cuanto a los requisitos de admisibilidad para poder iniciar justamente estos procesos de estructura monitoria, debemos señalar que la parte ejecutada debe acompañar el instrumento del cual surge la obligación dineraria líquida, fácilmente liquidable y exigible, la cual debe ser examinada por el juez. Este instrumento puede ser un instrumento público, puede ser un instrumento privado, y en caso de que sea un instrumento privado debe encontrarse certificado por escribano público, o existen casos también en los que simplemente es necesario el reconocimiento de la firma inserta en dicho instrumento privado. El artículo 476 del CPCC establece el examen que debe efectuar el juez de los requisitos que debe tener el título para que el mismo resulte hábil. Un claro ejemplo de ello es el título pagaré. El título pagaré se encuentra regulado en el Decreto Ley 5965 del año 1963. Es un decreto que regula tanto a la letra de cambio como al pagaré. Y en cuanto a los requisitos del pagaré, específicamente se encuentran legislados en el artículo 101 de dicho decreto ley, y enumera una serie de elementos que debe tener este título para que el mismo resulte hábil. Entre ellos podemos señalar algunos, como ser el nombre de pagaré, o que sea la orden, una suma determinada de dinero que debe surgir justamente de su letra, el lugar y la fecha de creación, lugar y lugar de pago, el nombre del beneficiario y la firma del librador. En caso de que no tenga alguno de estos requisitos, específicamente, por ejemplo, en caso de que no contenga la firma, el pagaré no es un título ejecutivo hábil, por lo que el juez, mediante el examen que debe efectuar del mismo, debe proceder a su rechazo in limine. En cuanto a la notificación de este despacho monitorio, tenemos que se debe tener en cuenta o se deben seguir los lineamientos establecidos en el artículo 341 del CPCC. Es decir, al momento de efectuar la notificación por cédula, se deben acompañar los documentos, ya sea el escrito de demanda o los documentos que acompañen justamente la parte ejecutada, para proteger el derecho de defensa de la parte ejecutada al momento de su notificación. Entre otras cosas, también el oficial de justicia, al momento de efectuar la notificación, debe proceder a dirigirse al domicilio real de la parte ejecutada y proceder, justamente si se encuentra la parte ejecutada en su domicilio, a noticiarlo personalmente.
En caso de que no se encuentre en su domicilio la parte ejecutada, debe dejar aviso de que va a volver al día siguiente. Una vez que vuelve al día siguiente, se pueden dar dos posibilidades también. En caso de que se encuentre la parte ejecutada en su domicilio, bueno, va a proceder a notificar a la misma. Y en caso de que no se encuentre en su domicilio, bueno, va a dejar la cédula a algún familiar que se encuentre en el mismo, o directamente, en caso de que no haya ninguna persona, lo deja fijado en la puerta de su domicilio. En cuanto a las oposiciones, tenemos que la parte ejecutada, una vez que se encuentra debidamente notificada, deberá comparecer al proceso en un plazo de 5 días para poder interponer las defensas y las excepciones de las que intente valerse. Obviamente que esto lo deberá realizar en un escrito en el cual deberá exponer sus argumentos y ofrecer las pruebas de las que intente valerse. El juez es el encargado de justamente analizar, de examinar los argumentos esgrimidos por la parte ejecutada y justamente la prueba que está ofreciendo. En caso de que vea que los argumentos esgrimidos no sean conducentes como para poder interponerse a la pretensión del actor, o en caso de que vea que la prueba también ofrecida por la parte ejecutada es superflua, no resulta idónea o sea simplemente dilatoria, el juez debe proceder a rechazar in limine justamente la oposición deducida. En cuanto sentado ello, pasamos a la ejecución de sentencias. La ejecución de sentencias se encuentra regulado también en el Código Procesal Civil y Comercial, específicamente en el libro quinto, denominado Procesos de Ejecución, en el título primero, Ejecución de Sentencias, capítulo primero, Sentencias de Tribunales Argentinos. Este libro trata de justamente las resoluciones que pueden ser ejecutables o que son ejecutables y las cuales son dictadas en un proceso. Para que dichas resoluciones, específicamente las sentencias, deben encontrarse consentidas y ejecutoriadas. Cuando decimos consentidas, quiere decir que una vez que sea dictada la sentencia en un proceso, la parte tiene un periodo de tiempo, un lapso, un plazo para poder recurrir la misma, para poder interponer algún tipo de recurso contra ella. En caso de que dicha parte no lo haga, se va a considerar que la sentencia queda consentida. Difiere consentido el concepto de consentida del concepto de ejecutoriada, puesto que el concepto de ejecutoriada significa que, en este caso, ante una sentencia que puede llegar a producir un agravio en alguna de las partes, toman cartas en el asunto e interponen un recurso contra las mismas. En caso de que este recurso no prospere, sea confirmada la sentencia en las instancias superiores y ya no le quede ningún recurso justamente a la parte para poder interponer y cambiar el sentido de la sentencia dictada, es que en este caso la sentencia va a quedar ejecutoriada. En cuanto a la ejecución parcial, tenemos que la parte ejecutante va a poder proceder a ejecutar la parte de la sentencia que se encuentre firme, porque puede suceder que ante una sentencia la parte contraria puede haber recurrido una determinada parte de la sentencia, quedando firme la otra. Bueno, ante esta parte de la sentencia que se encuentre firme, justamente la parte ejecutante va a poder proceder a su ejecución parcial. ¿Cuál es el título que debe tener justamente la parte para poder ejecutarlo en un proceso, en una ejecución de sentencias? Es el testimonio. El testimonio es un instrumento que es librado en el mismo expediente donde se dicta la sentencia, el cual es suscripto por el secretario del juzgado y debe contener, entre otros elementos, el nombre del juez, nombre del secretario, debe contener el número de expediente en el cual se dicta la sentencia, así como la carátula del mismo, y se debe proceder a transcribir la parte resolutoria del fallo en cuestión de donde surja la condena que se haya emitido en dicha sentencia. Respecto a la sentencia que condena al pago de cantidad ilíquida o líquida,
debemos remitirnos a lo que estableció en el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual establece que existe cantidad líquida cuando, y enumera tres situaciones. La primera de ellas, cuando existe una suma determinada, una suma de dinero determinada, cuando esta cantidad líquida surge de una operación aritmética que se debe realizar para poder obtener esta suma determinada. Cuando hablamos de operación aritmética, estamos hablando de un simple cálculo matemático que se debe efectuar para poder obtener el monto o la suma determinada de dinero por la cual se va a proceder a ejecutar, ¿no? Y la otra opción que tenemos es la confección de una planilla de cálculos. Sucede a veces que en una sentencia que se dicte se condena a intereses compensatorios, moratorios o punitorios, intereses que en una sentencia lo que se hace es establecer el momento a partir del cual es exigible, es decir, solamente se coloca la fecha. Ante tal situación, para poder obtener justamente el monto de intereses, es necesario que la parte interesada practique una planilla a partir de la cual, teniendo como base el capital que se condena, va a proceder a liquidar estos intereses. Respecto a, puede existir también el caso de que en una misma sentencia existan deudas líquidas y deudas ilíquidas. Bueno, en tal caso, la parte interesada va a poder proceder a ejecutar la parte de la deuda líquida sin esperar a que se efectúen los trámites accesorios para poder liquidar esta parte de la deuda ilíquida. Referido también a este tema, el artículo 499 de nuestro código establece la posibilidad del ejecutado de practicar planilla. ¿Cuándo se da esta posibilidad? En el caso de que una vez transcurrido el periodo o el plazo de 15 días desde que ha quedado firme la sentencia y la parte actora no ha procedido a realizarla o a confeccionar la planilla para determinar el monto de intereses y de capital exigibles a la parte ejecutada, bueno, en este caso se le da la posibilidad al ejecutado de que practique planilla para poder obtener dichos valores y poder obviamente tratar de abonar dicho importe para poder liberarse de la obligación que surge de esta sentencia. En cuanto al trámite para la aprobación de planilla, tenemos que se encuentra regulado en el artículo 500 del Código Procesal Civil y Comercial. Dicho trámite consiste primeramente en que la parte ejecutante o la parte actora confecciona la planilla. De esta planilla se le da traslado a la parte demandada por el término de 5 días. Ante este traslado, el demandado tiene tres opciones. La primera opción es que se puede directamente no dice nada, por lo cual se considera que dicha parte consiente la planilla, por lo cual se procede a su aprobación. También otra de las opciones es que la parte ejecutada comparezca y consienta la planilla, por lo cual se va a proceder a su aprobación. Y la última opción es que la parte ejecutada, la parte contraria, no consienta esta planilla y la impugne los rubros contenidos en la misma. En tal caso, de dicha impugnación se le tiene que volver a dar traslado a la parte ejecutante para que las conteste, y una vez hecho esto, terminado este procedimiento, el juez, mediante una resolución, va a resolver sobre las impugnaciones deducidas por la parte ejecutante. En cuanto a las excepciones y los trámites de las mismas, tenemos que la parte ejecutante tiene un plazo de 5 días para poder interponer las excepciones establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial. Dichas excepciones admisibles se encuentran reguladas en el artículo 502 del Código y, bueno, a partir de ahora voy a tratar de ir analizando brevemente cada una de ellas. La primera excepción que se encuentra regulada en el artículo 502 del Código Procesal Civil y Comercial es el de la falsedad material. Dicha excepción se va a fundar justamente en que el título que se pretende ejecutar adolece de alguna adulteración o de alguna falsificación. En tal caso, en caso de que se interponga dicha excepción, es el juez quien debe fallar, admitiendo en su caso la prueba que resulte pertinente para poder comprobar dicha situación. En cuanto a la inhabilidad de título, legalmente no se encuentra incluida en el artículo 502 de nuestro código, pero a través de la jurisprudencia se lo ha habilitado.
un caso, se puede dar un caso de inhabilidad de título en una sentencia, en una ejecución de sentencia, en el caso de que se pretende ejecutar una resolución que aún no se encuentre firme. Este sería un caso en donde puede llegar a prosperar la excepción de inhabilidad de título. La segunda excepción es la excepción de prescripción. Si bien no se encuentra específicamente regulado la excepción de prescripción, el plazo en una ley específica para la ejecución de sentencia, sí debemos remitirnos por ello al plazo genérico establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 2560, que es el plazo de 5 años. La tercera excepción admitida es la excepción de pago documentado, la cual puede ser parcial o total, quita, espera, remisión, novación o transacción. Todas estas excepciones se deben probar por escrito. En cuanto, por ejemplo, el pago documentado, sea parcial o sea total, la forma de poder comprobar que se ha efectuado el pago es a través del acompañamiento que debe efectuar justamente el ejecutado de un documento, de un comprobante hecho por escrito, en el cual se establezca justamente que se individualice correctamente que es justamente la parte ejecutante la que ha emitido ese documento, que se individualice específicamente que ese comprobante ha sido emitido como parte del pago de esa sentencia que se está pretendiendo ejecutar. Debe ser emitido con posterioridad a la aceptación de la obligación y con anterioridad al inicio de la ejecución de sentencia. Esos son los requisitos que debe contener este pago documentado, sea total o sea parcial. La cuarta excepción admitida es la excepción de compensación con crédito líquido que resulte de sentencia. Dicha excepción no va a atacar la habilidad del título específicamente, sino lo que se intenta hacer en este caso es que justamente el ejecutado intenta traer al expediente otra relación jurídica en la cual tanto la parte ejecutante como la parte ejecutada van a poseer roles diferentes en esa segunda relación, ¿sí? Van a ser deudores y acreedores recíprocamente. La quinta excepción es la excepción de falta de personería, la cual tiene dos ramificaciones. La primera de ellas es la incapacidad para estar en juicio del ejecutante o del ejecutado. Para poder explicar la misma debemos remitirnos al artículo 24 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que tienen incapacidad para estar en juicio las personas por nacer, las personas menores de edad y aquellas personas que hayan sido declaradas como tal a través de una sentencia. Y la segunda ramificación es la falta de personería enumerada en el artículo 66 del Código Procesal Civil y Comercial. Esto ya lo hemos dado en clases anteriores y en lo que se establece a través de este articulado es que el apoderado, para poder acreditar su personería en un proceso, debe justamente justificar dicho poder a través de un instrumento público, a través de un instrumento privado, sea con firma certificada por un escribano público o un funcionario que haga de tal, o también se da una tercera opción, que es la posibilidad de efectuar dicho poder a través, en un juzgado, teniendo como funcionario justamente el secretario del juzgado. En cuanto a la ejecución de sentencia extranjera, debemos, en este caso, como introducción, establecer que las mismas, en este caso, justifican justamente la ejecución de una sentencia extranjera circunstancias de conveniencia y de solidaridad entre países. Obviamente que para poder ejecutar una sentencia de otro país en nuestra nación, en la Argentina, debemos efectuar un trámite preparatorio, un trámite previo, denominado exequatur. Obviamente que a través de este trámite preparatorio, lo que se busca efectuar justamente es observar o establecer que esta sentencia extranjera cumpla con los requisitos para su ejecución.
Debemos distinguir aquí los requisitos intrínsecos de los requisitos extrínsecos. Los requisitos intrínsecos que debe observar o advertir justamente el juez, primeramente es que se haya cumplido con el debido proceso para el dictado de esa sentencia extranjera, que no se violen principios de orden público. Y en cuanto a los requisitos extrínsecos, se refieren más bien a requisitos de legalización y de autenticación de la sentencia. Todo este trámite se encuentra regulado a partir del artículo 524 del CPCC, el cual dicho trámite se debe solicitar ante el juzgado de primera instancia. Los requisitos para poder iniciarlo es acompañar justamente una copia íntegra de la sentencia extranjera y de cualquier otro elemento que permita hacer observar al juez que la sentencia ha quedado firme. Una vez que se cumpla esta etapa, el juez de primera instancia debe correr traslado a la contraparte y al fiscal, a fines de que los mismos hagan las observaciones pertinentes respecto a esta sentencia. En caso de que no existan, el juez puede proceder a homologar o no dicha sentencia extranjera. El trámite utilizado para ejecutar la sentencia extranjera es el trámite de ejecución de sentencias argentinas de los cuales hemos hablado precedentemente. En cuanto a la ejecución provisional de la sentencia, las mismas se encuentran reguladas en los artículos 282 y 283 del CPCC. Y consiste en la facultad que tiene la parte de poder ejecutar en forma provisional una sentencia la cual todavía no se encuentre firme, ¿sí? El objeto que tiene esta ejecución provisional de la sentencia es evitar que se frustre el derecho reconocido por la misma. Para que proceda dicha ejecución provisional de la sentencia, existen diferentes requisitos. El primero de ellos es que exista la pendencia de un recurso, es decir, que se haya interpuesto un recurso contra la sentencia, sobre el cual no haya recaído una resolución que ponga fin al mismo o que decida sobre el mismo. Debe efectuarse, el segundo requisito es que haya una sentencia de condena de valor patrimonial, puesto que si es de otra índole, es muy difícil que se vuelva al estado anterior al dictado de dicha sentencia. Debe ser solicitado por la parte interesada, debe haber un peligro en la frustración del derecho reconocido por dicha sentencia y debe la parte solicitante otorgar fianza. Cuando hablamos de fianza es una garantía de responder por todos aquellos daños y perjuicios ocasionados en caso de que este recurso se resuelva en contra de la misma. En cuanto al trámite, se debe efectuar por el juez competente para entender en dichas situaciones, el juez de primera instancia, no debe correr traslado de la misma y el procedimiento a utilizarse es el procedimiento de ejecución de sentencias explicado anteriormente.